Hace menos de 48 horas el distrito señaló pues que tenemos que prepararnos por un tiempo más para esta eventual crisis sanitaria. También se dijo que ya entramos a la etapa de mitigación, pero ¿cómo vamos a afrontar esta etapa de mitigación? Para responder estas inquietudes nos acompaña a esta hora la alcaldesa de Bogotá, la señora Claudia López. Señora alcaldesa, muy buenos días. Usted es una mujer que mira muy a futuro y tiene también muchos planes a futuro. ¿Cómo se empieza a manejar esta etapa de mitigación en Bogotá? Los bogotanos tenemos responsabilidades cada uno. ¿Qué debemos hacer? A ver, aquí tenemos que entender que lo que estamos viendo hoy de contagio, por ejemplo, es en realidad lo que estaba pasando hace 2 o 3 semanas. Cuando decimos que hoy en Bogotá hay 391 contagiados, esos contagiados vienen desde hace 2 o 3 semanas. Si no hubiéramos tomado la medida del simulacro y la cuarentena, hoy tendríamos el triple, es decir, en vez de 391 tendríamos cerca de 1.200 contagiados. Entonces, prepararnos, ese es mi trabajo. Yo tengo que mirar de dónde venimos, en dónde estamos hoy y cada día qué tenemos que hacer, porque el coronavirus es una enfermedad en la que todo pasa con 3 semanas de distancia. Es decir, lo que hagamos o no hagamos hoy, lo vamos a ver las consecuencias en 3 semanas. Entonces, ¿qué ha dicho la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Ayer en rueda de prensa dijeron, el mundo en general, viendo lo que han tenido que aprender otros países, tiene que prepararse para aislamientos de 2 o 3 meses. Lo dijo la Organización Mundial de la Salud, no solo yo. Y yo quiero recordar que aquí todos estamos viendo la información que es la misma. Yo tengo la misma información que tiene el señor presidente de la República y el ministro de Salud, la misma, los mismos datos de infección, de contagio, de muertes y de implementación de la capacidad hospitalaria. Entonces, cuando se levante la cuarentena, en cualquier fecha que sea, lo que va a pasar es que va a haber más contagio, porque hay más aglomeración, hay más contacto, hay más interacción social. Ese contagio, a las 2 o 3 semanas, termina produciendo síntomas y gente que termina hospitalizada. Entonces, cuando salgamos de la cuarentena, cualquiera sea la fecha, tenemos que tener 2.000 camas UCI. Hoy tenemos 300. Tenemos que tener 2.000 camas hospitalarias nuevas instaladas en Corferias. Hoy tenemos 0. Estamos trabajando a toda marcha, pero hoy es 0. Tenemos que haber aplicado 200.000 pruebas. Hoy vamos en 25.000. Tenemos que tener 100 equipos domiciliarios para atender a la gente que se enferma, pero podemos tratar en casa. Hoy tenemos 21. Entonces, esos indicadores de salida, cuando tengamos eso podemos salir. ¿Por qué? Porque podemos tomar el riesgo de mayor contagio de enfermedad, porque tenemos la capacidad hospitalaria instalada. Salir a contagiarnos más, a tener más enfermedad y eventualmente más muertos, sin la capacidad instalada, es correr el riesgo de lo que ustedes están costando, que está pasando en Guayaquil o en Ecuador, muertos hasta en la calle. ¿Por qué? Porque salieron sin tomar la capacidad hospitalaria que necesitaban, de manera que ese es mi llamado. Todos los días evaluemos, hasta que no tengamos la capacidad hospitalaria instalada, un plan de salvamento para la clase media, no solamente para los más pobres, sino también para la clase media. Sin esas 3 cosas, comida para las familias más humildes, un plan de salvamento en arriendo, servicios públicos y costos financieros para la clase media, y la capacidad hospitalaria instalada, sin esas 3 cosas, no podemos ni avanzar en cuarentena ni salir de ella. Señora alcaldesa, usted decía en estos días que el 75% de la población de los bogotanos está cumpliendo con esa cuarentena, con ese aislamiento. Así es. Somos más los que somos responsables en ese sentido. ¿Qué decirle a ese restante 25% que está creyendo que esto de la pandemia no es con ellos? No es tanto eso. Aquí también tenemos que entender que es que hay gente que tiene que salir a trabajar, ¿sí? También nosotros todos los días hacemos encuestas. ¿Quién es el responsable de tener más gente de la vida en la calle? Los empresarios irresponsables que, aunque no prestan un servicio indispensable, están forzando a la gente a ir a trabajar. Sí. Entonces, por no perder el trabajo, la gente va. La segunda razón por la que está saliendo la gente a la calle en Bogotá es a comprar comida. Entonces, y está saliendo relativamente cerquita a su casa. Deberíamos, primero, más colaboración de los empresarios. Si presionan a la gente a que vaya a trabajar pensando en ustedes y no en la salud de sus propias familias, vamos a seguir teniendo más gente en calle. Ahora, en general, el 75% de la gente está cumpliendo. Los empresarios han ido avanzando en teletrabajo. Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Bogotá está cumpliendo. Yo le agradezco profundamente a la inmensa mayoría de la gente, 75%, que está cumpliendo la cuarentena por su propio bien. Tenemos una pregunta desde estudio, alcaldesa. La escuchen.
Alcaldesa, buenos días, gracias por acompañarnos en Red Más Noticias, por madrugar con nosotros. Hemos hablado de esas declaraciones que usted dio el día de antes de ayer sobre la posibilidad de que se extienda esta cuarentena. Los gremios han reaccionado, han dicho que eso sería un peligro para la economía, en este caso la economía de Bogotá. ¿Cuál es su estrategia para poder mantener la economía en un buen nivel y la salud pública en un buen nivel si esta cuarentena se llega a extender más? Giovanni, no puede ser que aquí ahora sea que la plata es más importante que la vida. Yo le digo a esos gremios, ¿dónde están las 2.000 UCIs? ¿Están muy preocupados por la economía? ¿Dónde están las 2.000 UCIs que necesita Bogotá? Cada día de UCI y un enfermo grave de cualquier enfermedad que necesita cuidado intensivo necesita 3.800.000 pesos por día. ¿Dónde están los empresarios poniendo esa plata? ¿A qué quieren? ¿Que salgamos a enfermarnos y a matarnos? ¿Cómo va a haber economía si salimos y multiplicamos a 25.000 los enfermos, a 2.000 las personas que están en cuidado intensivo? ¿Qué creen? ¿Que por ahorrarse una plata vamos a estar como Guayaquil, con muertos en la calle? Tengamos un poquito de sentido común y de sentido de las prioridades. Sin vida no hay economía. Sin un sistema de salud que esté en pie y no colapse, no hay economía. Entonces, aquí las cosas tenemos que hacerlas responsablemente. Bogotá sale de cuarentena cuando tenga 2.000 UCIs instaladas, hoy tiene 300. Bogotá sale de cuarentena cuando tenga 2.000 camas en Corferias, hoy tiene 0. Bogotá sale de cuarentena cuando pueda hacer 200.000 pruebas para identificar los enfermos y poderlos aislar. Hoy ha hecho 25.000. Bogotá sale de cuarentena cuando tenga 100 equipos domiciliarios para poder atender a los que identificamos enfermos y dejamos en casa. Hoy tenemos 21. Entonces, cuando todos, el gobierno nacional, los empresarios, los gremios, los gobiernos locales, hayamos puesto la plata, hay 1,5 billones de pesos que se necesita para montar esa plata, esa capacidad hospitalaria en Bogotá. Bogotá ha puesto 250.000 millones de pesos sola. Los empresarios que quieren cuidar la economía, ¿cuánto han puesto? ¿Cuántas UCIs han puesto? ¿Cuántas camas hospitalarias han puesto? ¿Cuántos mercados han puesto para la gente que tiene que comer en su casa? Tengamos un poquitico de sentido común y de humanidad, que eso es lo que nos va a salvar a todos. Este es el momento de dar sin pedir nada a cambio, porque de lo contrario, ni ellos, los más acomodados, ni los menos acomodados y más humildes, vamos a lograr salir de esta pandemia bien. Señora alcaldesa, usted ayer hizo un mensaje muy reflexivo. Alcaldesa, muy buenos días. Yo la saludo desde casa, estoy transmitiendo desde casa, juiciosa, cumpliendo con esta cuarentena obligatoria que se ha decretado por parte del Gobierno Nacional. Y sobre ese tema quería seguir hablando. Usted nos está diciendo, Bogotá sale de cuarentena cuando se cumplan ciertas condiciones. ¿Se refiere usted a cuarentena total o después, como de esta polémica que se generó, ha hablado usted con el presidente y esa cuarentena que se podría extender hasta junio ya se haría bajo el llamado método acordeón o sería cuarentena total? Estamos en cuarentena total. El método de acordeón es que vamos a tener varias cuarentenas totales a lo largo del tiempo. Eso es lo que el señor presidente explicó, porque es lo que nos han explicado los epidemiólogos. No va a haber una sola. Esto va a durar 1 año y a lo largo del año seguramente vamos a tener que tener varias. Ahora, ¿cuándo entramos en una y cuándo salimos de una? ¿Por qué entramos en esta? Porque el aeropuerto fue una vena rota. Una vena rota. Con esa misma discusión, que no podemos cerrar el aeropuerto porque pobrecitos, iba a querer el aeropuerto, a Bianca, había que cuidar más a Bianca que a los colombianos. Bueno, por cuenta de eso, tenemos el nivel de contagio que hoy tenemos. Es que por esta discusión ya hemos pasado. Cuando pensamos de manera torpe, mezquina, con cálculos de bolsillo y no de vida, nos pasa lo que ya nos pasó, que tuvimos el aeropuerto más abierto de lo que debíamos haberlo tenido, que nos preocupamos más por Avianca y por Opaín que por los colombianos y por eso nos infectamos. Entonces no volvamos a cometer el mismo error. Por eso estamos en cuarentena hoy, tratando de aplanar la curva. ¿Qué dijo el señor ministro de Salud ayer? Y yo coincido con él, y coincido con el presidente por una simple razón. El ministro, el presidente y yo tenemos la misma información, la misma. Todos los días tenemos la misma información sobre capacidad hospitalaria instalada, número de contagiados, número de enfermos, etc. La misma. No es que ellos ven una cosa y yo veo otra, estamos viendo la misma. ¿Y qué dijo el ministro ayer? Que la curva, el pico de esta primera curva de contagio va a estar en mayo.
Si va a estar en mayo, ¿por qué vamos a salir de cuarentena el 13 de abril? Si va a estar en mayo el pico, o sea, si vamos así en número de infectados, si vamos a seguir así, quiere decir que tenemos que seguir aplanando la curva. Pero vuelvo e insisto, que fue lo que yo discutí ayer con el ministro. Aquí vamos a tener unos indicadores de salida y unos indicadores de entrada a cuarentena, porque como vamos a tener un acordeón varias a lo largo del tiempo, tenemos que discutir eso desde ya. ¿Cuándo sale Bogotá de cuarentena? Cuando tenga la capacidad hospitalaria de UCI, de pruebas, para afrontar un contagio masivo. Ya no de 1.000, sino de 25.000, de 2.000 personas en hospital, de 1.000 personas en UCI. Como eso va a pasar, inevitablemente va a pasar. Si se levanta la cuarentena y salimos, y todos estamos en la calle y hay más interacción, y la gente se habla a la cara y se transmite la saliva, va a haber más contagio. A las 3 semanas de ese más contagio, tenemos demanda hospitalaria. A las 3 semanas, a las 2 o 3 semanas. Entonces Bogotá sale de cuarentena y cualquier lugar de Colombia, porque la vida de alguien en Bogotá vale lo mismo que la vida de alguien en cualquier otro departamento, solo puede salir cuando la capacidad hospitalaria esté instalada. Hoy no la tenemos. Y por milagros que hagamos, es muy posible que el 13 de abril no la tengamos. Ahora, cuando la tengamos instalada, podemos darnos el lujo de salir, provocar más contagio porque vamos a tener dónde atender la gente. ¿Cuándo volveríamos a entrar en una cuarentena? Cuando el 80% de esa capacidad que hemos instalado se cope. Se cope. Tenemos que volver a entrar, porque si no, insisto, terminamos como en Italia o en España o en Ecuador, y es que la gente ya no se está muriendo de coronavirus, sino de que físicamente no la pueden atender. Si lo hubieran podido atender, la pueden salvar, pero como no la pueden tratar a tiempo, no la pueden salvar. Eso es lo que tenemos que evitar. Sí, señora alcaldesa, la saluda Jenner Bedoya. Señora alcaldesa, ¿y cómo estamos en la posibilidad de lograr esa capacidad hospitalaria cuando logremos ese pico? Pues todos estamos trabajando sin parar. El ministro de Salud, todas las EPS, toda la red pública hospitalaria, todos los servicios de salud. Pero es que esto no es tan fácil. Todo el mundo está comprando lo mismo. Bogotá compró 200.000 pruebas, 100.000 las compró la Universidad de los Andes y 100.000 la Secretaría de Salud. Las primeras van a llegar este domingo, las otras van a llegar en una semana. Y eso que hemos corrido, pues esto es una compra con urgencia manifiesta, con todas las herramientas que nos dio el gobierno nacional. Vamos en 300 UCIs adicionales, necesitamos 2.000. Para eso necesitamos los respiradores que el señor ministro de Salud está comprando. Pero lleva 2 semanas tratando de comprarlos. Ni siquiera le han confirmado la compra. Y no es por desidia de él está haciendo todo, el pobre señor no ha dormido. Es porque todo el mundo está demandando respiradores y no es tan fácil conseguir uno. En Corferias, allá estamos 24/7 trabajando, pero al día de hoy hay 0 camas instaladas. Entonces, todo el mundo está aquí dando lo mejor que puede, trabajando sin descanso en la misma dirección, con buena coordinación. Pero tenemos que tener claro, sin presiones indebidas, pensando más en el bolsillo que en la salud, tenemos que tener claro con qué indicadores salimos de cuarentena. Si esos indicadores, yo lo digo con absoluta claridad, yo no voy a permitir que nos expulsen a la enfermedad y a la muerte sin tener la capacidad hospitalaria instalada. Eso sería irresponsable. Y en Bogotá no hacemos cosas irresponsables. En Bogotá nos hemos cuidado porque hemos tomado decisiones oportunas y a tiempo, pensando en el bienestar de la gente, no en el interés particular de nadie. Y así lo vamos a seguir haciendo. Alcaldesa, de esos 391 casos confirmados que tiene la capital, ¿cuántos pacientes están en este momento en la unidad de cuidados intensivos y qué fecha tentativa habría para que empiece a operar ya Corferias, como ese hospital más grande de la ciudad? Le pregunto específicamente por Corferias porque es el que tiene como esa misión de descongestionar justamente la red hospitalaria de Bogotá. Hoy tenemos, que es la proporción con la que tenemos que trabajar, y no es una mala proporción, es una buena proporción. Hoy tenemos 391 contagiados, de esos 47, aproximadamente el 10, hemos estado entre el 10 y 12%, requieren hospitalización. Y de esos 391, aproximadamente el 5% requieren UCI. De hecho, hoy tenemos 17 en UCI. 5 fallecidos. 5 fallecidos tenemos ya en Bogotá por cuenta de esta enfermedad del coronavirus. Y eso que a todos los atendimos. No fue por falta de atención, fue aún atendiéndolos a todos,
tuvieron complicaciones, tenían otras cosas desafortunadamente y fallecieron. Entonces, esa es la proporción que tenemos que tener en mente. Del total de infectados que tengamos, por lo menos el 10% va a requerir atención hospitalaria y por lo menos el 5% va a requerir UCI. Entonces, eso era lo que yo he tratado de explicar todo este tiempo. ¿Qué pasa cuando se abre la cuarentena? Hoy tenemos, por ejemplo, centros comerciales cerrados, no hay aglomeración en la calle, 80% menos de usuarios en Transmilenio, entonces la gente va así, a esta distancia en Transmilenio. Gracias a eso se puede cuidar, porque está a esta distancia al ingreso, a esta distancia en portales, a esta distancia en los buses. Pero el día que volvamos a tener Transmilenio como de corriente, con 2.200.000 personas, ya no van a esta distancia, ya van así. Y así hay contagio. Pon que vuelvan a salir los 5 millones de personas que no están saliendo. Entre 5 y 6 millones de personas que no están saliendo. Pon la cifra más bajita. Pon que el 1% se contagia. Son 500.000 personas que se contagiarían en el transcurso de un mes. Confiemos en que nos sigue yendo tan bien como ahora, que solo el 10% requiera hospitalización. Son 50.000. Y que el 5% requiera UCI, son 5.000. Entonces, eso es lo que yo tengo que pensar, porque es que yo no puedo esperar a que me pase la desgracia para empezar a pensar qué hago. No, yo tengo que pensar desde hoy, desde hoy. ¿Dónde están pues las 5.000 camas? ¿Dónde están pues las 5.000 UCIs? ¿No? Eso es si todo el mundo saliera masivamente. Como lo vamos a ir haciendo gradualmente, entonces todas esas cifras se bajan. El menor escenario que yo tengo es el que te estoy diciendo. Yo sí creo que las 2.000 camas de Corferias las podemos tener el 13 de abril. Pero estoy prácticamente segura hoy, excepto que pase algo pues más o menos milagroso, que no vamos a tener 2.000 UCIs el 13 de abril. Insisto, no porque nadie esté haciendo nada mal, sino porque es dificilísimo instalar una UCI, conseguir los equipos, los respiradores. Vamos en 300 de 2.000. 300 de 2.000, 300 en 2 semanas. Hacer 300 UCIs en 2 semanas es un récord, bueno, eso es 1/3 de todas las UCIs que hay en Bogotá. Entonces, todos estamos haciendo, insisto, aquí nadie está cruzado de brazos, ni el presidente, ni el ministro de Salud, ni nosotros los alcaldes, todos los gobernadores, pero tenemos que ser responsables en cuándo podemos salir a enfrentar un mayor contagio y cuándo no. Pues señora alcaldesa, muchísimas gracias por este tiempo que nos regala para Red Más Noticias y pues muchísimas gracias también por ese mensaje, no solo de solidaridad, sino también de reflexión para todos los bogotanos que tenemos que asumir. Pues es la información que tenemos aquí desde el norte de Bogotá con la señora alcaldesa Claudia López. Siga usted en estudio, Jenner, Paula Granados, para Red Más Noticias.